¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a un curso de biología. En la sesión anterior nos quedamos con las partes de la célula y vimos particularmente las partes de la célula procariota. Y la sesión justamente terminó con que yo les hice una pregunta, que es que vimos las partes de la procariota, vimos que por dentro está hecha como un desorden, o sea, las cosas están nada más desparramadas por ahí. Y si la vemos así, la comparamos con estos que se ven un poquito, se ve como que hay mucho pasando, están muy complejos, pero se ven con un poquito más de estructura. Y como les había dicho en esa lección, estas están estructuradas más como por compartimientos. Y yo les dejé con la pregunta, ¿a qué se debe esto? Porque en la sesión anterior les mencioné que en la biología es importante pensar siempre en estructura y función como dos aspectos que siempre están así pegaditos. Si algo está hecho de cierta forma, está estructurado de cierta forma, probablemente eso es para que funcione de cierta forma en la biología. Entonces, pensando en eso, ¿de qué manera la estructura de estos y de la célula procariota pues se relaciona con sus funciones? Hay que pensar. Y aquí está la respuesta, muy importante, que es algo que ya les había dicho antes, que es que las células eucariotas, o sea, estas dos, son siempre en organismos, o bueno, casi siempre, tampoco me citen en eso, en organismos multicelulares o pluricelulares, como les quieran llamar. O sea, organismos de muchas células, como somos los seres humanos, como sería un pato, como sería un arbusto. A diferencia de las bacterias, que son organismos, ahora sí que yo creo que exclusivamente, sí, excepciones para todo, ¿verdad? Pero casi exclusivamente unicelulares. Entonces, si tenemos un organismo unicelular, pues su enfoque más que nada pues, es sobrevivir, ¿no? Entonces, por eso su manera de estar estructurado es más como que, cosas adentro para que sobreviva, cosas afuera para que se proteja y ya. Por otro lado, tenemos los eucariotas, cuya función sí es sobrevivir, pero no individualmente, sino colectivamente. Por ejemplo, yo tengo millones de células en mi cuerpo, y la función de cada una de ellas no es sobrevivir hasta el final, no, la función de cada una de ellas es que mi cuerpo sobreviva tanto como sea posible, mi cuerpo en su totalidad. Entonces, estas son células mucho más colectivas, son células que varias de sus propiedades y características no son de cada una, sino que surgen de interacciones entre ellas. Entonces, eso a lo mejor suena como que una idea un poquito difícil de aterrizar, pero es que hay que empezar a pensar, ¿ok? Si estamos hechos de muchas de estas, ¿cómo funcionamos? O sea, ¿cómo es que por dentro de nosotros somos seres tan complejos? Y digo, muy diferentes también, porque les digo, esto es la base, lo básico que tenemos tanto nosotros como un león, tanto nosotros como un roble. Y es como que, si nos reduces a lo más simple, somos iguales. ¿Qué es lo que hace que funcionemos si somos tan diferentes, así como a simple vista, pero en el fondo somos iguales? Bueno, eso tiene todo que ver con esta idea que les digo de que, cuando hablamos de células eucariotas, más importante que la supervivencia de cada una es cómo funciona cada una de manera que puedan funcionar en conjunto, como un sistema. Vaya, ahora vamos, ya que acabamos este tema, vamos a ver temas de sistemas dentro del cuerpo humano. Por ejemplo, vamos a ver el tema del sistema circulatorio, ¿no? Que es, es cómo fluye la sangre por el cuerpo. Y eso, todo ese movimiento, parte de las células. Y una vez que tengamos entendidos algunos procesos importantes para la célula, vamos a entender cómo, así a nivel individual, cada una de estas celulitas realmente pueden formar complejos como son sistemas complejos como son el circulatorio, el digestivo, podemos decir el respiratorio y varios más. Y cómo interactúan entre ellos también, eso es muy importante. Yo siento que una vez que podemos entender cómo funciona una célula por dentro y una vez que podemos, por otro lado, ver los sistemas y procesos que tenemos en el cuerpo humano y cómo se relaciona todo eso, prácticamente ya entiendes cómo funcionamos, ¿no? Y pues la última pieza de todo ese rompecabezas es entender el ADN, que pues va a ser, yo creo que el tema más pesado de todo el curso y que va a ser de los últimos, pero en el cual yo voy así tratar de hacer mucho como, ¿recuerdan cuando dije esto? Bueno, era para esto, o era por esto. Y como que, pues esto enlaza todo porque ¿no? Entonces, mucho prólogo, ¿no? Para hablar ahora sí de las partes de la célula. ¿Qué partes tienen? Bueno,
Ya les había dicho, la primera, esta, que también es esta de acá, que es el núcleo. Ahora, núcleo por sí solo la palabra pues quiere decir lo que está en el centro, ¿no? Y en este caso pues lo que está en el centro no es nada más núcleo, o sea, el núcleo está ahí porque contiene el ADN. Entonces, cuando hablamos de núcleo, adentro tiene ADN. Ambos, también las plantas tienen ADN. Y también en algunos casos vamos a ver que está todavía más dividida la célula, porque vamos a ver que dentro del núcleo hay un nucleodo, que hagan de cuenta que ahora sí que ahí mero en el nucleodo es donde sí ocurre, digo, donde está el ADN y donde ocurren todos los procesos del ADN. Mientras que aquí afuera es más como que un espacio para cuando se ocupan hacer otros procesos también relacionados al ADN que vamos a ver más adelante. Entonces, el núcleo es donde está el ADN, pero pues a veces podríamos decir adentro del núcleo está el nucleolo y en el nucleolo es donde está el ADN, ¿no? Y es importante que el núcleo, de hecho, a su alrededor, esto de aquí, esto de acá también, es una membrana. Es decir, recuerdan que esto de aquí alrededor es lo que llamamos una membrana, que es como esta estructura que le da, pues perdón la redundancia, pero estructura le da como cierto grado de rigidez. Bueno, aquí adentro también hay uno, que si se acuerdan de las procariotas, ahí no había. En las procariotas estaba tu procariota y adentro estaba suelto el ADN así como si nada, desparramado. Y aquí no podemos aceptar eso, no autorizo. Aquí necesitamos que esté encapsulado, precisamente porque ahí va a haber procesos muy complejos que vamos a ver más adelante y que necesitan estar aislados de todo lo demás para que no haya como interacción entre procesos que a lo mejor no queremos, ¿no? Y justamente pues ese es el punto de esta membrana. Ahora, saliéndonos del núcleo, aquí afuera, estas cosas que dibujé aquí, ¿qué es eso? Bueno, estos son, y les había dicho en la clase anterior que hay dos tipos, los que tienen puntitos y los que no tienen puntitos. Y fuera de los puntitos, básicamente son lo mismo. Entonces, los puntitos son la única diferencia entre los dos tipos. Ahorita vamos a ver qué significan. Pero bueno, en general se les llaman. Ahí voy acá. Voy a poner uno solo. Voy a escribirlo aquí, pero también voy a ponerlo aquí porque puede ser un poquito difícil de pronunciar, de escribir. Se les llama retículo endoplasmático o retículo de endoplasma. ¿Por qué? Porque el prefijo endo y luego plasma el prefijo endo quiere decir dentro, entonces está dentro del plasma, que es el citoplasma, ¿no? Y retículo, pues simplemente porque la forma que tiene, ya otra vez, aquí lo podemos ver en una foto, la forma que tiene, pues es un retículo. Ahora les digo, retículo endoplasmático es en general cada uno de estos, ¿no? Pero los que tienen puntitos se llaman retículo endoplasmático rugoso. Cuando decimos rugoso, pues nos podemos imaginar, haz de cuenta, una pared con muchas piedritas que hacen que la textura sea pues rugosa, que tocas tú y casi que está rasposito. Justamente así es para visualizar esto. Los que no tienen puntitos se llaman simplemente retículo endoplasmático suave. Entonces, esos pues son, ahora sí que como que si tocaras esto, ¿no? Suavecito, porque no tiene los puntitos. Entonces, esa es la diferencia. El rugoso entonces es el que tiene puntitos, porque los puntitos hacen que su textura sea rugosa, y el suave es el que no tiene puntitos, porque como no tiene puntitos, pues está suave, está liso. Liso es otra forma de llamarlo. Retículo endoplasmático liso. ¿Y estos para qué sirven? Bueno, la función varía un poquito si es que tienen los puntitos, pero en general es muy parecida. ¿Qué es cuál? Bueno, el hecho de que estén tan pegaditos al ADN no es coincidencia, no es un accidente. Como les había dicho, estructura-función, ¿no? La estructura aquí es que está muy cerca del ADN.
Y el ADN, ¿qué es lo que tiene? Bueno, el ADN tiene unas instrucciones para formar a los seres vivos. Y esas instrucciones incluyen, por ejemplo, decir, oye, necesito esta proteína, oye, necesito este fosfolípido o este lípido, que más adelante vamos a ver qué son proteínas, qué son lípidos, todo eso, no se preocupen tanto, pero son sustancias que le ayudan al ADN a cumplir o realizar o expresar sus funciones, sus instrucciones. Entonces, estos de aquí alrededor ampliamente se encargan de agarrar esas instrucciones y hagan de cuenta que sintetizar o producir, también se le puede llamar, pero lo más correcto es sintetizar y transportar tanto proteínas, las que tienen puntitos, como grasas, los que no tienen puntitos. Entonces, esto de sintetizar o producir proteínas es algo súper importante. Esta idea de que la célula puede sintetizar proteínas es algo crucial, que más adelante va a ser su propio tema. Pero es importante eso. Ahora, algo que es muy importante, que no puedo no mencionar. Les digo que los retículos endoplasmáticos rugosos, o sea, los que tienen puntitos, ¿qué es lo que son los puntitos? Los puntitos, cada uno de ellos es... Ay, se arruinó ahí la atención. Cada uno de los puntitos es un ribosoma. Que si recuerdan, les dije que tanto las procariotas como las eucariotas tienen ribosomas sueltos por ahí, desparramados ahí por el citoplasma. Pero las eucariotas, y nada más las eucariotas, también tienen ribosomas pegados aquí, incrustados ahí prácticamente. Entonces, esos ribosomas son súper importantes porque la función de los ribosomas es sintetizar proteínas. Esa función, si están sueltos o si están incrustados aquí, su función siempre es sintetizar proteínas. Entonces, como podemos ver aquí, hay un sistema, una estructura para sintetizar proteínas aquí pegadita, pero también hay estos aparatos sueltos que también se encargan de sintetizar proteínas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que en los que están sueltos y los que están incrustados, las proteínas que sintetizan son para fines diferentes. ¿A qué me refiero? Bueno, a que unas de ellas son proteínas que son sintetizadas para que se queden aquí trabajando aquí adentro, y otras son sintetizadas y luego son enviadas hacia afuera para interactuar o para irse a otro lado del cuerpo. Entonces, aquí les voy a ser sincero, siempre se me voltea cuál es cuál. Entonces les voy a poner aquí en pantalla ya que ser asegurado cuál es cuál. Es decir, los ribosomas libres sintetizan proteínas que se quedan adentro o que van para afuera. E igual, los ribosomas que están incrustados acá en el retículo endoplasmático rugoso, esas son para trabajar aquí adentro o para salir. Bueno, aquí les voy a poner cuál es cuál. Por cierto, importante, esto del retículo endoplasmático, para ahorrarnos escribir tanto, a veces le decimos RER si es el rugoso o REL si es el liso. Nada más pues, que estemos en el contexto, ¿verdad? Estamos hablando de células, dices, bueno, el REL. Entonces, ahí ya cubrimos bastante terreno. De hecho, ya vimos que aquí están las instrucciones para la célula, y aquí ya vimos que aquí y los puntitos se encargan de, hagan de cuenta que agarrar esas instrucciones y crear las proteínas y las grasas, sintetizar las proteínas y las grasas que el ADN les dice que sintetizan. Entonces ya cubrimos bastante territorio. También es importante, por ejemplo, esto de aquí, espero que esto no sea muy confuso, esto de aquí, que también hay uno por aquí, que ese se llama el aparato de Golgi, G-O-L-G-I, Golgi, y está nombrado por la persona que lo descubrió, si mal no recuerdo. También se le puede llamar estructura de Golgi, le llaman algunos. Pero bueno, el aparato de Golgi, su función es más o menos complementaria a las de aquí. Fíjense dónde está, fíjense que está aquí pegado a la orilla, en ambos casos. Y justamente su función es
aquellos compuestos que sean sintetizados, el aparato de Golgi los va a agarrar y los va a sacar. Si es que ocupan sacarse, si es que el ADN dice, oye, ese es para que lo mandes al páncreas, por favor, hazme un favorcito. Ese es el que dice, ok, déjame yo los mando para allá, yo me aseguro de que se salgan de la célula y de que no se queden aquí adentro, nada más ocupando espacio. Entonces, aparato de Golgi, ¿no? Eso es muy importante. Lo suelen representar de color azul. Creo que ese sí tiene un color muy común, que es ese. Ahora, nos falta, hay muchas partes más que vamos a ver más adelante, pero por hoy vamos a acabar con una que yo pienso que es fundamental. Bueno, 1:30. Hay más o menos 1:30. Ahorita explico por qué. La última parte que nos falta de mencionar de esos dibujos es estos de aquí. Estos óvalos que dibujé, que les dije justamente en la clase pasada al final, que son como mini procariotas, ¿no? Que están aquí adentro. Y bueno, ¿qué son estos? Que también están presentes aquí algunos. Y aquí hay otro. Esos se llaman mitocondria, o mitocondrión, si es uno solo. Pero pues decimos la mitocondria, ¿no? La mitocondria, que seguramente lo han de haber escuchado alguna vez, decimos que es el motor de las células. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque las mitocondrias, y más adelante vamos a ver exactamente cómo funciona el proceso, pero las mitocondrias ampliamente su función es generar energía para las células. Es decir, si esta mitocondria no funciona, si no puede llevar a cabo su función, y esto está demostrado, esto se ha experimentado, si no lleva a cabo su función, la célula pues muere. ¿Y qué pasa si todas sus mitocondrias dejan de jalar, de funcionar? Pues mueres tú, dejas de estar arriba, ¿no? Entonces traten de que no les dejen de funcionar. Y justamente el proceso que hacen se llama respiración celular. Ahora, eso no debe ser confundido con inhalar y exhalar, ¿no? Tiene algo que ver, que vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo interactúan nuestra respiración, nuestro sistema respiratorio con la respiración celular. Pero sí quiero dejar en claro que respiración celular es su propio proceso, es un proceso aparte del sistema respiratorio. Y ese proceso depende del oxígeno. Entonces, ¿el oxígeno qué onda con eso? Bueno, el oxígeno es lo que respiramos. Entonces, recuerden seguir respirando, porque si no respiran, sus mitocondrias no funcionan, y si sus mitocondrias no funcionan, bueno, pues está difícil mantenerse vivo. Pero, pues bueno, hay mitocondrias en ambos tipos de célula, tanto de animales como de plantas. Pero, ahora sí llegamos a una cosa, una estructura que nada más hay en una de estas, al menos hasta ahorita. Estos de acá, estos óvalos de aquí. Ahora, a simple vista, pues son óvalos, nada más, igual que las mitocondrias. Justamente vamos a ver que estos de aquí, estos otros óvalos, tienen algunas semejanzas con la mitocondria. Más adelante vamos a ver eso y vamos a ver un posible porqué. ¿Pero qué son? Bueno, ahí los fans de las plantas que estén viendo esto, pues a lo mejor han de haber pensado, bueno, las plantas ocupan clorofila, ¿no? Porque pues, o sea, algo hace que sean casi siempre verdes, ¿no? Y es verdad, justamente, esos de aquí no son clorofila, pero son las estructuras que contienen la clorofila, que son los cloroplastos, se les llama. Cloroplastos, lo voy a poner aquí porque yo sé que puede ser difícil de entenderse. Cloroplastos. Esos son estructuras que les digo, son parecidas a las mitocondrias, o sea, por cómo se ven desde fuera, pero su función, pues básicamente es la fotosíntesis. Que pues la fotosíntesis, yo creo, es el proceso con el cual la mayoría ya estamos familiarizados, hasta cierto punto familiarizadas, pero igualmente es un proceso que vamos a ver a fondo, porque también tiene que ver con la respiración celular. Entonces, acá, cloroplastos, acá, no cloroplastos, porque nosotros no hacemos fotosíntesis. Quién sabe si algún día podamos, pero por el momento no podemos. Entonces, eso es un elemento que es clave, que es diferente entre las dos. Ahora, eso fue lo último como de explicación de procesos, pero sí tengo que mencionar, por ejemplo, esto de aquí. No les dije cómo que era, ¿no? Y se me hace que acá era este. Esto y este de aquí son lo mismo, pero es más grande acá y se le llama vacuola. ¿Para qué sirven? Veremos después. Y luego, otra cosa importante, ¿por qué esto es cuadrado y esta es circular? Bueno, porque este de aquí,
La de plantas tiene una pared celular, igual que los procariotas, solamente que aquí la pared es pues como cuadrada, cúbica, mientras en las procariotas es ovalada. Pero pues otra vez eso tiene que ver mucho con la estructura de las células de planta. Y las eucariotas, les digo, si quieren visualizar cómo son, les digo, piensen en la bolsa llena de agua, ¿no? La puedes apachurrar, la puedes deformar, pero a menos que la trates de romper, no se va a romper, va a aguantar. Entonces, eso básicamente son las células de planta y de animales. Como les digo, hay otras partes que aquí no abordé que tienen que ver principalmente con la reproducción de las células, que vamos a ver cuando estemos en ese tema. Pero esto es como lo básico, además de la reproducción. Si se fijan, pues aquí tiene que ver con cómo se forman compuestos, cómo la célula obtiene energía. Estamos hablando también de cómo la célula en este caso pues produce energía, ¿no? Porque pues, es fotosíntesis. Y pues este aspecto de estructura, ¿no? La membrana de plasma y la membrana de plasma y pared celular que tienen las células de planta. Entonces, esto es nada más como lo más de afuera que podemos ver. Nos meteremos más a fondo más adelante, pero de momento hasta aquí vamos a llegar. Y nada más quiero cerrar recordando todo esto que les he estado insistiendo de estructura y función, que van de la mano bastante. Aquí son cosas que son muy parecidas, pero son muy diferentes también. Y eso tiene que ver con su estructura. Ahí el cloroplasma y la pared celular y la vacuola, que les digo, después te explicamos, son fundamentales para entenderlo. Entonces, esto sería todo lo que veríamos por hoy por el tema de las partes de la célula, parte 2, eucariotas. Entonces, siguiente sesión, van a ver cuando sea la siguiente sesión, pero por el momento eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por haber visto y me volverán a ver muy pronto. Bye.